del vientre del pez. Y invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación de Jehová. 10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Esta es nuestra cuarta enseñanza, ¿cierto? Del libro de Jonás. Hemos hablado rápidamente que Jonás es un creyente. Además de ser creyente, él es un profeta. Y en un momento de su vida, Dios le dijo que se fuera para Nínive, y él se fue para otra parte. Es lo que dice el texto, para Tarsis. Y hemos dicho que este hombre, que es profeta, que es cristiano, él no tuvo en cuenta la voluntad de Dios. Y entonces hemos hablado que finalmente él termina en el verso 17 en el vientre de un gran pez. ¿Por qué? Porque el interés de Dios no es que Jonás se pierda, sino que Jonás regrese. Entonces él les prepara, les hace unos preparamientos, y entre varios, finalmente, la última preparación fue que Dios utilizó el vientre del grande pez. Bien, y ahí dijimos en el capítulo 1:17 y entramos al capítulo 2 en un repaso muy rápido. Así que continuamos entonces en el capítulo 2 de Jonás. Eso ya lo hemos enseñado, así que voy a pedirle que lea conmigo el versículo 5. Ya hemos explicado el 3 y el 4. El 3 y el 4 dice: entonces dije, dice Jonás, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Hasta ahí leemos por un momentito, ¿sí? ¿Qué está diciendo Jonás? Jonás continúa hablando de la acción directa de Dios. O sea que cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios, entonces van a venir van a venir unos actos y van a venir unas consecuencias. ¿Por qué? Por
no tener en cuenta la voluntad de Dios. Y hemos dicho que esas consecuencias, a menos que Jehová, a menos que Él intervenga, esas consecuencias pueden ser que manejadas de diferentes colores, detenidas, porque eso le corresponde netamente a quién, al Señor. Y creo que dijimos que uno, si toma la decisión de no hacer la voluntad de Dios, lo que uno no puede hacer es decidir cómo manejar uno qué, las consecuencias. O sea, usted y yo, en un momento dado como Jonás, podemos dejar de hacer su voluntad, pero las consecuencias que vienen de la acción directa de Dios, y en el versículo 5 al 6 encontramos nosotros la continuación de esa acción de Dios. O sea que cuando uno está en las consecuencias, ¿qué es lo que debe hacer uno? Él estaba en donde, en el vientre del gran pez. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Orar. Para que el Señor tenga ¿qué? Misericordia de nosotros mientras estamos viviendo ¿qué? Las consecuencias. Las consecuencias que vienen por causa de no tener en cuenta la voluntad de Dios, eso es algo que nosotros no podemos manejar. Hace parte de ¿qué? De la soberanía de Dios. Y note lo que dice el texto en Jonás, en el capítulo 2, en el versículo 5. Si usted está ahí, dice el versículo 5: las aguas me rodearon hasta el alma. Es decir, eso me estaba pasando, pero yo no tenía ya control de qué, Adrián, de las consecuencias que me estaba pasando. Note que luego dice el versículo 5: rodéome el abismo. Llevamos dos asuntos que están pasando en la vida de Jonás. Él dice, me está rodeando el abismo. Yo no tengo control de esto. Estoy en las consecuencias. Luego dice el verso 5, y es el número 3, como se alarga la lista, dice, el alga se enredó en mi cabeza. O sea que él está diciendo lo que le está pasando. Se enredó sobre mi cabeza, y es un lenguaje muy poético. Luego el versículo 6 dice, descendí a los cimientos de los montes, y es decir, debido a estar en el vientre, el pez desciende profundamente, me está llevando, yo no puedo detener ¿qué? El grande pez, estoy siendo llevado. Llevamos número ¿qué? 4. Y en el número 5 dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Las consecuencias del pecado, y escríbalo, están bajo la soberanía de Dios. Como el grande pez está bajo la soberanía de Dios, entonces lo que viene después de no tener en cuenta la voluntad de Dios es algo que está específicamente en las manos de ¿qué? En las manos de Jehová. Y por eso encontramos en los versículos anteriores que él viene ¿qué? Invocando a Dios, diciendo, ay Dios. Es decir, como en medio de las consecuencias uno puede, aún tan bello es el Señor, que uno puede clamar por misericordia sin perecer. Porque él dice, me rodearon las aguas, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos, la tierra echó sus cerrojos sobre mí, y él no puede cambiar eso. Por eso él apela ¿a qué? Apela a Jehová, y apela ¿qué? A la misericordia. Así que el asunto es bien complicado, porque hemos dicho que nosotros tomamos la decisión de no hacer la voluntad de Dios
pero es Dios quien va a llevarnos a nosotros soberanamente a que seamos rodeados, o leo el 4, que las aguas me rodeen, el abismo, que el alga se enrede en mi cabeza, que descienda los simientes y la tierra. Es decir, escribe estas palabras: yo no puedo hacer nada. Cuando vienen las consecuencias, yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué es lo único que puedo hacer? Orar y venir en arrepentimiento, reconociendo que realmente el asunto está complicado. Y Jonás maneja un lenguaje poético, y por supuesto eso tiene su significación. Entiéndame que el profeta lo está haciendo y aquí está declarando que la cosa se complica. La vida de uno, escuche, el curso de mi vida puede hacer un cambio cuando yo tomo la decisión de no hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Y hemos dicho que todos esos asuntos que pasó en Jonás, leyendo el capítulo 1, no debió haber pasado, porque son la manera como Dios va preparando ¿qué? Por su amor va preparando ¿qué? Una disciplina. Y el hecho que él esté en el grande pez, eso es algo que Dios mismo ha preparado. Créame, y digo créame en el sentido del texto, es que él no se imaginaba, ni le pasaba por la cabeza, que cuando no le hizo caso al Señor, cuando Dios le dijo a Nínive, y él tomó para Tarsis, él no se imaginaba lo que iba a pasar. Cada vez que yo tome la decisión de no hacer la voluntad de Dios, es Dios quien va preparando como cosas para qué, para que yo proceda a qué, al arrepentimiento. En este caso es lo que aparece ahí, pero Dios es muy, llamémoslo así, sabio, de tal manera que Él puede usar muchas maneras para que nosotros regresemos nuevamente a los pies de Jesús. Ahora, el versículo 6 dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Entonces, estamos hablando que el verso 5 y 6 continúa la acción directa de Dios. La acción directa de Dios. El texto de Jonás en el capítulo 2, ya en el versículo de la parte B, que es donde usted puede leer 6b, más tú, es como que Jonás, cuando escribe esta partecita, es porque ya ha salido ¿qué? Del gran pez, que ya ha salido, ¿sí? Porque dice en el 6b, más tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Entonces Jonás, que ya está fuera del pez, porque el texto dice, más tú sacaste mi vida, confiesa la soberanía de Dios también. ¿Para qué? Para sacarlo. Entonces el hombre es soberano, el hombre es libre, entre comillas, para tomar la decisión si hace o no hace la voluntad de Dios. Pero ahí en adelante ya no tiene la libertad de elegir ¿qué? Los preparativos que tiene Dios para que regrese, ni las consecuencias. Y de ahí la salida depende de quién, netamente de quién, de Jehová, no de uno. Uno lo que tiene que hacer es ¿qué? Es arrepentirse, lo que dice el versículo 1 al 3 que lo leímos en días pasados. Y por eso es que él dice, más tú. Ese más tú es pero tú. Entonces cuando vienen las consecuencias,
por no tener en cuenta la voluntad de Dios, entonces Jonás confiesa que mi vida estaba muy profunda. Dice el texto de la sepultura, como si ya no hubiese ninguna opción. Y el texto dice: oh Jehová, Dios mío, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. O sea que cuando vienen las consecuencias es parte de la soberanía de Dios el sacarnos, o llamémoslo de esa manera, librarnos de qué, de las consecuencias. Y librarnos de las consecuencias, aquellos que somos culpables, es parte de la misericordia de Dios. Es decir, nuestro corazón, que es una miseria, porque no hace la voluntad de Dios, Dios, Él tiene para nosotros como un acto de ayudarnos a pesar de que no hicimos su voluntad. Así que cuando estaba en el vientre, el profeta, estando en esas consecuencias del pecado, él esperaba que Dios le diera ¿qué? Otra oportunidad. Y por eso él ha venido en oración. Es decir, ay Señor, que usted me sacara de estas consecuencias. Y obviamente nuestro Dios sacó a Jonás de ¿qué? Lo sacó de la situación en que estaba viviendo. O sea que es en plena situación que tiene como un vislumbre y dice que Dios me ayudara, que Dios me sacara de estas consecuencias. O sea, actuó en fe, y precisamente encontramos en el versículo 7 cómo nos entra en esa esperanza. Mire lo que dice el 7: cuando mi alma desfallecía en mí. O sea, estando en plena ¿qué? Consecuencia, dice él, cuando estaba ahí, me acordé de Jehová. 5. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Entra en esa esperanza. Y allí me acordé de Jehová. ¿Qué se acordaría de Jehová? ¿Qué se acordaría? Pues podríamos decir, porque el texto no lo dice, pero dice: me acordé de Jehová, de lo que es, de que ha actuado soberanamente. Pero también me acordé de Jehová, de lo que él ¿qué? De lo que él me dijo. Él me dijo: no se vaya. Él me dijo: váyase para Nínive, y yo me fui para Tarsis. Dios me dijo que no me metiera por ese camino, y yo me metí por ese camino. Me acordé de Jehová, podríamos decir, de lo que Él es, apelando al que Él es bueno, que Él es soberano, que Él es sabio, que Él es misericordioso, pero también Él se acordó de que la situación que Él estaba viviendo era un asunto que correspondía en no haber tenido en cuenta la voluntad de Jehová. Él huyó, según el 1.3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia. ¿Qué es huir de la presencia? Es huir de la voluntad de Dios. Cuando uno huye de la voluntad de Dios, está huyendo de la presencia. Y es que es como huyendo para tratar de olvidar lo que Dios dijo. Porque Dios, cuando le dice a Jonás dónde debe ir, créame que por el texto Dios está hablándole continuamente a Jonás. Jonás, no era para Tarsis, vas para Tarsis, mientras decía Jope. Jonás, no vas por el lado que es Anín. O sea que el que es creyente tiene una experiencia de confrontación diaria, donde el Señor le está diciendo a él: por donde vas no es. La gente no cristiana no tiene esa experiencia, no tiene esa presencia.
Entonces, continuamente la persona que ha tenido un encuentro con Jesús, el Señor le dice, por ese lado no es. Y cuando pasa algo le dice, es que tú estás yéndote para Tarsis y yo te dije que fuera. Me estás llevando la contraria, ese sería un buen título. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, le estamos llevando ¿qué? La contraria a Dios. Entonces él está huyendo ¿de qué? De la voz de Jehová, que le dijo, para Nínive, y él dijo, me voy para Tarso, tratando de olvidar lo que Dios dijo. Y cuando está en el verso 7, se acordó de qué? De todo lo que Jehová le dijo. Y ese es un trabajo del Espíritu Santo. Es que hace parte de la misericordia de Dios, que Él esté hablándonos a nosotros, pero allí se acordó de Jehová. ¿De qué se acordó? Pues se acordó que cuando estaba en el gran pez, en esa situación, allí se acordó claramente de que él había tomado otra opción, que él había dejado de hacer la voluntad de Dios, pero también se acordaba de lo que es Jehová, que en Jehová podemos reconocer. Aún en medio de las consecuencias del pecado, podemos otra vez venir ante Él y Él tener otra vez que misericordia. El verso 7 dice, mi alma desfallecía en mí. O sea que se encontraba en la plenitud de las consecuencias, y cuando mi alma desfallecía, dice el texto, versículo 7, me acordé de Jehová. Allí me acordé de Jehová. Entiéndase que el profeta está escribiendo esto porque ya ha salido del vientre. Y por eso dice en el 6, más tú sacaste mi vida. Si Dios no nos saca de las consecuencias, nadie nos puede sacar de las consecuencias. Nadie puede sacar de las consecuencias. Por eso podemos recurrir a Él a pesar de no haber hecho su voluntad, y venir a Él y decirle, tenga misericordia de mí. Ya está fuera de el vientre del gran pez. Y dice el texto, mi alma desfallecía en mí y me acordé de Jehová. Estando dentro del vientre me acordé de Jehová, dice el texto. Y allí, desde allí llegó ¿qué? Desde allí llegó mi oración. Verso 7. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. O sea que podemos estar en la consecuencia más profunda, y desde esa consecuencia profunda que nos hemos, no voy a usar la palabra equivocado, sino que hemos desobedecido al Señor, no hemos tenido en cuenta su voluntad, aún estando en las consecuencias más profundas, dice que desde allí uno puede ¿qué? Orar. ¿Qué dice el versículo? Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Recuerden que santo templo es una expresión hebrea para hablar de la presencia de Dios, de la presencia de Dios. Ahora él tiene conciencia que no hacer la voluntad de Dios fue realmente muy grave. Y por eso entramos al versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Cuando ahora él tiene conciencia, cuando Dios lo ha sacado soberanamente, que uno no hace la voluntad de Dios, y lo que se haga después de no hacer la voluntad de Dios, y cuando uno hace la voluntad de Dios, es vanidad. Y la palabra vanidad no es un concepto que la gente piense de alguien que tiene cosas y es muy vanidoso. No,
La vanidad se refiere a lo inútil. No hacer la voluntad de Dios es lo más inútil que nosotros en la vida. Es decir, cuando uno no hace la voluntad de Dios, uno no lo hace porque uno se está llenando de ilusiones. Y el texto dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. No voy a hablar de cuáles eran esas vanidades ilusorias, por supuesto, porque tendría que entrar a manejar la parte histórica, ya que no es el asunto que hemos tomado este texto. Así que él reconoce y tiene conciencia que no hacer la voluntad de Dios es lo más inútil, es lo más ilusorio en la vida, es como una ilusión, porque uno no hace la voluntad de Dios y uno piensa que al no hacer la voluntad de Dios, normalmente uno considera que no le va a ir tan mal, que a otros sí les va muy mal cuando no hacen la voluntad de Dios, pero cuando yo no hago la voluntad de Dios no me va a ir tan mal y me ilusiono que cuando no hago la voluntad de Dios las cosas van a mantenerse ahí, como si el curso de mi vida se quedara ahí. No, cuando uno hace la voluntad de Dios, uno se expone a que cambie el curso de su vida, y el curso de la vida de Jonás cambió completamente. Así que debido a esta ilusión, es decir, no hacer la voluntad de Dios, es que uno que abandona la misericordia de Dios. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia que abandonan, es para decir, nos alejamos de Dios por nuestras propias ilusiones. Y nuestras ilusiones es cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Y cuando no hacemos la voluntad de Dios, entonces nos vamos alejando, nos vamos abandonando. Todo lo que una persona creyente haga fuera de la voluntad de Dios es una manera como va dando pasos para ir abandonando a Dios. Son pasos de ir abandonando a Dios por meras ilusiones, inútiles ilusiones, y esa ilusión no resulta. Muchos hacen una comparación como lo escriben en los libros o en las películas. Hay gente que está en el desierto y ve como agua, como oasis, y se acerca y hay más arena. Entonces uno piensa que al no hacer la voluntad de Dios será mucho mejor. Pero él ahora que se ha arrepentido reconoce que uno no hacer la voluntad de Dios es una manera de abandonar a Dios. Hay gente que dice, no, yo no he abandonado a Dios, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Y si no estás haciendo la voluntad de Dios, estás abandonando a Dios. Jonás había hecho de su propia voluntad un ídolo, una ilusión. Yo soy profeta y yo voy donde yo quiera. Si Dios me dice que vaya a Nínive, yo voy a ir a Tarsis. Yo tengo las razones para ir a Tarsis. Por supuesto que si diéramos un breve comentario, diríamos que la nación de Nínive, que era todo el imperio asirio, en ese momento era una nación que le estaba haciendo la vida imposible a Israel. Y él, como un nacionalista, se dolía. Entonces dice, sí, ¿cómo yo voy a predicarle a esta gente que me está haciendo daño a nosotros? Entonces lo que yo deseo en mi corazón es que Dios los aplaste. Entonces más bien nos vamos para Tarsis. ¿Y qué pasaba en Tarsis? Por la península de Ibérica. O sea, estamos hablando de Andalucía, de España. Era porque allá era el más grande, llamemos así, grupo de judíos que vivían por esos lados. O sea, lo que llamamos nosotros, ¿cómo se llama? Cuando hay mucha gente de un país viviendo en otro país, como una colonia, ¿cierto? Como una colonia judía, porque yo allá era mucho mejor. Entonces, Jonás había hecho de su propia voluntad, había hecho que un ídolo, y Jonás ahora cae en cuenta
que eso era que ilusorio, lo que pretendía, ¿sí? Entonces él hizo de su propia voluntad, como era profeta de Dios, entonces él tomó su acción de profeta y él tomó la decisión de guiarse, porque seguramente dijo, si esta gente de Nínive se convierte y nos ha hecho tanto daño, entonces van a pasarla bien y yo no quiero que la pasen bien. Ahora, viene el compromiso en el versículo siguiente, verso 8, incluyendo el verso 8 y el verso 9. Dice el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. O sea, había abandonado como profeta que debía hacer sacrificios. Y el texto dice, y pagaré lo que prometí. O sea que estamos hablando, cuando habla de sacrificios, es que él se compromete a hacer lo que había dejado de hacer. Y cuando uno deja de hacer la voluntad de Dios, deja de qué, de adorar. Entonces él ahora dice, ahora me quedé, y hay compromiso, ahora se compromete en adorar. Y cuando dice pagar lo que prometí, es obedecer. El que prometió después de que salió del vientre, él prometió hacer qué, hacer la voluntad de Dios. Pagaré lo que prometí, obedeceré a Jehová. Es decir, si él me dice que me vaya para tal parte, para allá me voy a ir y no voy a poner eso que en tela de juicio. Si él me dice que vaya a Nínive, voy a Nínive. Si él me dice que vaya a Tarsis, voy a Tarsis. Pero si él me lo dice, entonces cuando dice pagaré lo que prometí, es obedeceré solamente a Jehová, porque se dio cuenta que cuando uno hace su propia voluntad, entonces eso es algo ilusorio, es inútil. Y vea lo que confiesa en el verso 9, la salvación es de Jehová. Si Jehová se quiere salvar a Nínive, que salve a Nínive. Ahora él confiesa las salvaciones de Jehová, es decir, él verá si lo salva o no lo salva, pero la salvación proviene de Jehová. El versículo 10, este versículo nos presenta lo único que puede hacer Jehová, y es la soberanía en el verso 10. ¿Y mandó qué? Jehová al pez. Y mandó Jehová al pez. Lo había mandado en el verso 17 para que abriese y tragase a quién. Ahora, en la misma circunstancia, la circunstancia en este caso, que es el grande pez, le obedece a Dios. Es decir, el verso 10 habla que Dios tiene el control. Solo Jehová puede hacerle. Él manda sobre la creación y la creación le obedece. Y mandó Jehová al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra. El texto del verso 10 le da el crédito a quién. Claro que Jonás oró e invocó, pero el crédito no es la oración, el crédito es la soberanía de Jehová. Y mandó Jehová al pez. Es que hay cosas, y en este caso, cuando hablamos de las consecuencias, eso solamente puede ser que la intervención de Dios. Entonces, cuando uno no ha hecho la voluntad de Dios, uno está viviendo momentos que es el trato de Dios, momentos del trato de Dios, y uno puede llenarse de ansiedad. ¿Cuándo voy qué? ¿Cuándo voy a salir? Lo que debo mantenerme es lo que es el reconocimiento. No vuelvo a hacer esto porque esto es vana ilusión. Verso 8. Sé que estaba abandonando a Dios, pero he vuelto al Señor. Pero también es que seguiré que adorando al Señor. ¿Y qué más haré? Seguiré que obedeciendo al Señor. Pongámoslo de esta manera. Usted y yo estamos viviendo unas consecuencias por no hacer la voluntad de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Suspender y
empezar a hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Reconociendo que si yo no hago la voluntad de Dios, al no hacerlo, yo estoy haciendo cosas de pura ilusión, cosas inútiles. 2, seguir y reconocer que estaba abandonando al Señor. 3, que yo debo de ofrecer alabanza y adoración. Y 4, comprometerme ¿qué? A la obediencia, a seguir obedeciendo hasta que Jehová mande al pez que salga. Y dice, y mandó Jehová al pez. Hay un texto, pueblo de Dios, que el Espíritu Santo dijo en Hebreos, en el capítulo 12, que es el texto del Nuevo Testamento que recomiendo siempre cuando hablamos de disciplina. Dice el texto que cuando nosotros somos tratados por Dios, uno no debe menospreciar la disciplina. Leo el Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a ellos se os dirige diciendo. Aquí habla de los hijos que no están haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Y dice el texto, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. En otras palabras, si uno está en el vientre del grande pez, ¿no qué? No menosprecie eso. No digas que tan de malas, yo sí estoy estrellado, sino Dios, qué sabiduría la tuya, donde me tienes metido en el vientre de este pez, pero lo que estás haciendo en mi vida es para qué, lo que estás haciendo en mi vida es para que yo regrese a tus pies. Entonces, no se va en contra de qué, en contra de la circunstancia que está viviendo. Y luego el texto dice el 7, si soportáis ¿qué? La disciplina. A ver, leamos otra vez el verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a ellos se os viene diciendo, hijo mío, ¿no qué? No menosprecies la disciplina. Usted no diga tan de malas. Primero las cosas eran tan sencillas, las cosas ahora están complicadas. Entonces, ¿qué tan de malas? No, Señor, tú me tienes ahí y me estás ayudando a salir y me estás dando una disciplina. 5. Ni desmayes. Porque hay gente que cuando Dios empieza a tratarlo en el grande pez, entonces desmayan y no qué, y no siguen. Porque dicen, yo me voy a quedar toda la vida aquí en esas consecuencias. Y luego el 7 dice, si soportáis la disciplina. Y por eso estamos en el verso de 10 de Jonás capítulo 2. Y mandó Jehová al pez. O sea, mientras Dios está haciendo ese trabajo en mi vida, mientras entonces reconozco que no hacer la voluntad de Dios es una vanidad ilusoria, que estaba abandonando al Señor. Ahora sigo en alabanza y adoración y ahora me comprometo a seguir ¿qué? Obedeciendo. Y note que es posterior a eso, ¿sí? No es que una persona sigue ¿qué? En las está bajo las consecuencias y sigue en ¿qué? Sigue haciendo ¿qué? Su propia voluntad. Y no tiene en cuenta a Dios. Y sigue las mismas. Y está esperando que de pronto, de la noche a la mañana, se desaparezca ¿qué? La consecuencia. No note que cuando leemos la Escritura hemos enseñado que del versículo 7 sigue el 8, del 8 el 9. Hemos enseñado que del capítulo 2, del 1 sigue el 2, del 2 sigue el 3, el 3 sigue el 4, el 5 sigue el 6, del 6 sigue el 7, el 7 sigue el 8, del 8 sigue el 9, y aparece el ¿qué? El 10. ¿Y mandó qué? Y mandó Jehová. El versículo 1 se explica en el versículo 2. El versículo 2 es explicado en el versículo 3. El versículo 3 ayuda a explicar el versículo 2. Y así nos vamos yendo. Ahora lleguemos al versículo 7. El versículo 7 es explicado en el 8. El 8 explica el 7. El 8 es explicado en el 9. El 9 explica el 8. Y luego en el verso 10 dice, y mandó Jehová ¿qué? Al pez y vomitó a Jonás en
tierra. Quiera Dios que nosotros, cuando estamos aquí en este texto, entendamos que Jehová puede hacer lo que parece imposible, y es hacer que el grande pesque lo vomite. Dice, lo vomitó. No debió haber sido una salida muy elegante, ¿no? Yo me imagino que salió en el charco y etcétera, etcétera. Así que el milagro, escuche bien, no es para probar la existencia de Dios, sino como revelación acerca de Él, de quién es Jehová, que Él es el único que puede sacarnos de las consecuencias. Pero por eso nosotros tenemos el periodo de trabajo del versículo 8 y 9. Muchas veces las personas consideran que huyendo las cosas mejoran, huyendo de Dios. La vida no mejora huyendo de Dios. Las cosas no mejoran dejando de hacer la voluntad de Dios, sino que el texto dice es cuando yo reconozco en las consecuencias, reconozco que ese es el trato, que esa es la manera como el Señor quiere traerme otra vez. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. Tengo unos minuticos, hermano, más. Cuando dice el texto y mandó, o sea, esa es la soberanía y la autoridad de Dios. Uno puede estar en las consecuencias más profundas y eso no es impedimento para Jehová, no lo es. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que nosotros regresemos. Si Jonás hubiese ido a Nínive, el capítulo 1, 2 y 4 no hubiese sido necesario escribirlo, sino sería: vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo, levántate, 1, 2, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y ahí sigue el capítulo 3. Entonces, ¿qué dice? Entonces vino palabra de Jehová, llámelo por primera vez, y qué dice a Jonás, diciendo, ¿ve? Pero es que el curso de mi vida cambia cuando yo no tengo en cuenta la voluntad de Dios. Como me quedan unos espacios que dije, quiero que usted mire algo interesante en el versículo 1 del capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo le dé. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, y paró ahí. Lo que sigue del capítulo 3 al que estamos haciendo referencia es que no cambia el mensaje. ¿No cambió qué? La voluntad de Dios. Es la misma voluntad de Dios. O sea, Dios le dice a usted que esta es la manera de hacer las cosas. Y entonces hay una interrupción y cambia el curso de su vida. Pero Dios regresa a ¿dónde? Al punto inicial donde yo había dejado. Y Él vuelve y me trae otra vez el mismo mensaje. Eso es lo que traemos ya. No es que Dios dice, bueno, como ya ya fue tratado y ya se arrepintió y ya regresó, entonces le voy a cambiar el mensaje y le voy a dar otro mensaje para que... No, el texto aquí en el capítulo 3 es algo bien interesante, porque Jehová le hace otra vez el mismo llamado. Está en el versículo 3, 2
3, 3. Pero esta persona no quiere, no huye. Porque dice, a ver, si yo vuelvo a hacer lo que yo estaba haciendo, entonces no solamente se vuelve a repetir lo mismo, sino que vienen otros preparitos de Dios. Y muy seguramente ya sabe que existe algo como el grande pez. Y entonces mire que sí le sirvió, hermano. Es que la disciplina sí sirve. La disciplina es la manera como Dios cambia y transforma nuestra vida y nuestro carácter. Y ahora no pone resistencia. Por eso cuando uno ya ha vivido el no hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo te convierte en una persona más enseñable, más dócil, menos soberbio, menos altivo. Y por eso aquí esta vez él no huye, porque el texto mismo lo va a presentar. Obviamente que con la venida del pastor y en el momento que él diga vamos a continuar nosotros hablando sobre este capítulo. Así que esta vez, ¿qué hizo? La primera vez, cuando lo llamó, él, en vez de ir a Nínive, fue ¿qué? A Tarso. Pero esta vez Dios le dice, ¿vuelve a qué? Versículo 2, levántate y ve ¿qué? A Nínive, otra vez. Es decir, cuando Dios habla, Él va a mantener su enseñanza, va a mantener su criterio, va a mantener sus principios. Y fue a Nínive, como dice el versículo 3, conforme a la palabra de Jehová. Es decir, hermano, hay hijos que sí aprenden. Y Jonás aprende que no hacer la voluntad de Dios. Cuando usted, que le va a tocar en su vida personal, o cuando le toque ver a otras personas y que están bajo el trato de Dios, recuerde que se hace parte del amor del Señor, porque es que en Jonás vemos como la disciplina, como él soportó, como él no menospreció, como él tomó la decisión, y esta vez Dios le vuelve a decir lo mismo y él lo hace. Es que Jehová no ha cambiado su voluntad, es así, hágalo. Nunca es tarde, hágalo. Pero, pastor, mire todas las consecuencias de mi vida por no hacer la voluntad, y ahora Dios me dice que vuelva a hacer la misma voluntad, sabiendo que ya tuve las consecuencias, pero ya que voy a perder, no, hágalo, ¿sí? Y esa es la muestra de un hombre como Jonás, que ha sido tratado por Dios en el vientre del grande pez. ¿Qué diría Jonás? ¿Cómo puedo yo evadir esta situación? Y escriba, y ahí termino. Si cuando hago la voluntad de Dios, diga pueblo de Dios, cuando usted hace la voluntad de Dios, no solamente está agradando a Dios, sino que se está librando de los preparitos y de las consecuencias que vienen por no hacer la voluntad de Dios. Esto sería su visión. Mi hermano tiene una canción preparada, vamos a hacerlo. Vamos a... Lo voy a apuntar aquí donde el hermano Patricio. Lo último que dije fue que el hacer la voluntad de Dios glorifica ¿qué? Al Señor, pero que libra también de ¿qué? De los preparados o preparativos de Dios, y te libra de ¿qué? De las consecuencias por la rebeldía de tu corazón. Ahí tiempo de amor, un tiempo de oración, de lo que Dios nos ha dicho por una misericordia. Gracias a Dios.
alabanzas a Jesús. Ore personalmente. Si usted está bajo esa disciplina de Dios, considere el arrepentimiento y considere lo del capítulo 2. Si estás a punto de no hacer la voluntad de Dios, es el tiempo que pares y no lo hagas. Y si estás viviendo las consecuencias, clama a Él para que en su tiempo Él te libre. Recuerda que mientras hacemos la voluntad de Dios, glorificamos su nombre y nos libramos de los preparativos y de las consecuencias en el nombre de Dios.